Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Castañeda y hoy toca una review de un film que he podido disfrutar en el Festival de Sitges, del que he estado cubriendo esta vez como prensa y eso mola mucho, y no es otra que Museum, dirigida por Keiichi Otomo, responsable de la trilogía Kenshin el Guerrero Samurai, el live action de Rurouni Kenshin, y que hoy nos manda otro live action de otro conocido manga también titulado Museum. Un asesino en serie que luce una máscara en forma de rana tiene aterrorizada la ciudad de Tokio con sus crímenes, a la vez crueles y elaborados. El inspector Sawamura, encargado del caso, tratará de descifrar qué mueve al psicópata sin sospechar que éste le tiene preparada una desagradable sorpresa. Estar en una premier mundial hace que sea cauto, así que mi opinión de hoy tiene una enorme responsabilidad. No he leído el manga, aunque había oído hablar de él, así que nos centraremos en lo estrictamente cinematográfico, que es lo que trata este canal. Otomo vuelve a demostrar otra vez que se le dan excelentemente bien las grandes producciones y los live actions. La película goza de unas referencias claras a Seven, de David Fincher, y tiene una fotografía idónea para este tipo de películas junto a unos efectos especiales discretos pero a la vez elaborados. La parte negativa sería que la película está demasiado obsesionada en ir buscando el siguiente giro de guión, y eso no hace favor alguno a una ambientación ni una trama bien logradas. Parece obsesionada más en dejar al espectador con el culo torcido de tanto giro de los acontecimientos que en dejar una huella en la cinematografía japonesa, lo que provoca que el espectador a veces se harte y desconecte en varias ocasiones. Y es que a veces dotar a un thriller de estas características de pinceladas de drama tampoco es que ayude demasiado al resultado final del metraje. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 6 sobre 10, en Metacritic un 5,6 y en Error de Record le vamos a dar un 6,5 porque es una película que creo que es bastante decente, que tiene muchos puntos a favor, pero que esos vicios que he narrado anteriormente lastran y mucho el resultado, que en otras condiciones hubiese sido una película genial. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra pues podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like, ayuda y mucho a subir contenido a este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.